día, somos estudiantes del tercer año de Derecho de la UNEYES Apure. Estamos grabando este material audiovisual como actividad evaluativa del subproyecto Derecho Contencioso Administrativo. Desde acá nuestro saludo al doctor Rafael Montoya, facilitador del subproyecto. Hoy es 13 de septiembre y vamos a estar respondiendo o dando respuesta a una serie de preguntas generadoras que el facilitador nos solicitó que diéramos respuesta. Este grupo está integrado por Fabiola Orozco, Astrid Lugo y mi persona, Hermis Núñez. La primera pregunta es: ¿cuál es la capacidad procesal para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa? De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, puede actuar ante esta jurisdicción cualquier persona natural o jurídica, tanto de órganos tanto públicos como privados. El artículo 28 establece que estas personas deben actuar representadas por un abogado o abogada, solamente o en los casos donde la demanda sea por mora o servicios públicos. El juez debe procurar que esta persona tenga una asistencia por un órgano competente, en este caso la Defensoría Pública. La segunda pregunta: ¿quiénes están legitimados para actuar? De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, están legitimados para actuar cualquier persona que tenga un interés jurídico o que sienta que alguno de sus derechos ha sido vulnerado. La tercera pregunta: ¿cuándo opera la caducidad para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa? De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, si la demanda es para anulación de efectos particulares, caduca en un lapso de 180 días continuos a partir del momento en que se notifica al interesado. Y en el caso de que la administración pública no se haya pronunciado o no haya resuelto el recurso en vía administrativa, empiezan a contarse todos 180 días en un lapso de 90 días posterior a la interposición del recurso administrativo. En los casos de nulidad, para la anulación de actos administrativos de efectos generales, la caducidad o no tiene caducidad, pues se puede interponer en cualquier momento. La cuarta pregunta: ¿cuántos tipos de demanda existen en la ley venezolana en relación a los recursos contenciosos administrativos? En este caso tenemos demandas por nulidad, en las cuales se encuentran nulidad de los actos administrativos de efectos generales, particulares o bilaterales, nulidad y condena, nulidad y amparo. También tenemos las demandas por omisión y negativa de los órganos administrativos. Tenemos también demandas para interpretación de las leyes de corte administrativo. Tenemos demandas que tienen que ver con la obtención, goce y disfrute de la nacionalidad y de los derechos que de ella derivan. Y tenemos demandas para reclamaciones por vías de hecho. La quinta pregunta: ¿cuáles son los requisitos que debe contener la demanda? De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los requisitos que debe contener la demanda son el órgano jurisdiccional ante el cual se interpone la demanda, los nombres y apellidos y domicilio de las partes. Si la parte es una persona jurídica, debe contener razón social. También, si la demanda es por un servicio público, debe contener recaudos inherentes a ese servicio, como por ejemplo
un recibo de pago o un registro de afiliación. También debe contener la demanda el nombre del apoderado y por supuesto la consignación del poder. Además de ello, en el artículo 66 se establece, además de los requisitos establecidos en el artículo 33, que la demanda debe, si es por mora o servicios públicos, la demanda debe contener todos los recaudos inherentes a estos servicios. Esta ha sido toda mi intervención. Continuando con el orden de ideas, la pregunta número 6 es: ¿cuáles son las causales de inadmisibilidad de la demanda? En el artículo 35, la demanda se declara inadmisible por los supuestos siguientes: caducidad de la acción, acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyo procedimiento sean incompatibles, pues. Incumplimiento de procedimientos administrativos previos a las demandas contra la República, los estados o contra los órganos o entes del poder público o los cuales la ley atribuye al prerrogativa. No acompañar documentos indispensables para verificar su admisibilidad. Existencia de cosa juzgada, existencia de conceptos irrespetuosos cuando sea contraria el orden público a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. La pregunta número 7 es la siguiente: ¿cuáles son las causales de inquisición en el contencioso? En el artículo 42, los funcionarios o funcionarias judiciales, así como los auxiliares de justicia, pueden ser recusados por alguna de las siguientes: por parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y segundo grado, respectivamente con cualquiera de las partes, sus representantes o cónyuges; por haber sido el recusado padre o madre, adoptante o hijo adoptivo o hija adoptiva de alguna de las partes; por tener con alguna de las partes amistad íntima o enemistad manifiesta; por tener recusado su cónyuge o alguno de sus afines o parientes consanguíneos dentro de los grados indicados. La pregunta número 8 es la siguiente: ¿cuál es el procedimiento por donde se tramitan las demandas de contenido patrimonial? El procedimiento de primera instancia. Sección primera: demanda de contenido patrimonial, supuesto de procedencial. En el artículo 56, el procedimiento regulado en esta acción regire la tramitación de las demandas de contenido patrimonial en las que sean parte los sujetos denunciados en el artículo 7 de esta ley. La pregunta número 9, ¿cuál es el procedimiento por donde se tramitan las demandas de servicio público? El procedimiento es breve. Supuesto de aplicación: en el artículo 65 se tramitarán por el procedimiento regulado en esta acción cuando no tengan contenido patrimonial o indemnización. Las demandas relacionadas son reclamos por la omisión, demora o deficiente presentación de los servicios públicos, vías de hecho, abstención, entre otras. Buenos días, mi nombre es María Fabio. Dando continuidad, tenemos la pregunta número 10. ¿Cómo es el procedimiento en primera instancia? Esto está reflejado en el artículo 56 al artículo 64. Número 1, tenemos la presentación de la demanda en tribunal competente. Número 2, la admisión de las demandas si estas cumplen los requisitos. Número 3, tenemos notificación, contestación de la demanda por parte del demandado, audiencia preliminar para evaluar una conciliación entre las partes si se diere. Después tenemos la presentación de pruebas y alegatos de ambas partes, la emisión de la sentencia en primera instancia, alguna presentación de recursos, y tenemos después la ejecución de la sentencia una vez esta sea firme. Pregunta número 11. ¿En qué instancia se puede apelar y cuál es el procedimiento? Se puede apelar en la segunda instancia y el procedimiento está contemplado del artículo 87 al artículo 94 y son la constatación de los recursos, la presentación de las pruebas y la emisión de la sentencia una vez esta sea firme. Pregunta número 12.
procedimiento de las medidas cautelares que está contemplado, o el ámbito del procedimiento está contemplado en el artículo 103, y es que este procedimiento regirá la tramitación de las medidas cautelares, incluyendo las solicitudes de amparo constitucional cautelar, salvo previsto en el artículo 69 relativo al procedimiento previo. Requisito de procesibilidad. El artículo 104, y a petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen estado del derecho invocado, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. Las medidas cautelares deberán solicitarse junto con la demanda principal o bien antes de la demanda si se acreditan razones de urgencia o de necesidad. La pregunta número 13 es: consecuencias de la no presencia de las partes en la audiencia preliminar. Esto se establece en el artículo 60 y nos dice que si el demandante no comparece a la audiencia preliminar, se declara desistido el procedimiento. El desistimiento del procedimiento solo extingue la instancia y el demandante podrá volver a proponer una nueva demanda inmediatamente. Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, la causa seguirá su curso. Esta fue toda